Muy bien. Bueno, vemos que los factores implicados en el desarrollo de la obesidad y la enfermedad metabólica, pues van directamente relacionados, sí, con la lactancia materna. La ausencia de lactancia materna es uno de los factores que realmente funcionan, digo, que están implicados directamente en estos padecimientos. Los factores de la leche humana que podrían proteger contra la obesidad, bueno, esto sí lo vemos un poquito más adelante. Y bueno, vamos a empezar con obesidad y salud pública, ¿sí? Hace un tiempo veíamos niños gorditos, así como el que tenemos al final del lado derecho, y decíamos que los gorditos eran los más sanos, más bien era un gordito feliz. Eh, pues sí, pero realmente no son sanos, ¿no? A lo mejor son muy felices, pero no son sanos. En México, en 1999 al 2012, la obesidad de la población pediátrica de 5 a 12 años aumentó en un 22 al 35%. Y justamente estamos hablando nuevamente de la generación que les mencionaba la clase pasada. La generación entre los 80s y 90s, que justamente se abordan, se colocan en este rango de edad, son los que presentaban este tipo de obesidad. ¿Por qué? Porque la leche de los sucedáneos, pues la leche de vaca, sí tenía un alto contenido calórico y los niños subían de peso muy rápido. Entonces, los niños que estaban alimentados o que fueron alimentados con sucedáneos, este, sí aumentaban más rápido de peso, aumentaban en estatura en proporción a los que fueron alimentados con seno materno. Sin embargo, al rebasar los 15 años, llegaron a su etapa máxima y los que fueron alimentados con seno materno llegaron a una estatura mucho mayor y un nivel de grasa mucho menor. Cifras mayores a las observadas en otros países desarrollados del mundo, que fueron alrededor del 25%. Y estamos hablando de países aparentemente desarrollados, ¿no? Que tenían mayor desarrollo que México. ¿Cómo evoluciona la obesidad infantil? Primeramente, la obesidad se puede gestar desde los primeros meses de vida, pero se manifiesta más frecuente entre el de 5 a 6 años en la adolescencia. Los niños obesos de 10 a 13 años tienen un 80% más de probabilidades de ser adultos obesos, ¿sí? Como lo tenemos aquí en la imagen. Y sí, sí es cierto, es que dicen, decimos pues en México, se va a dar el estirón. Y vemos que realmente no se dio ningún estirón. O sea, se da un crecimiento aparentemente notorio, pero la obesidad permanece, entonces no se estira para arriba. ¿Qué enfermedades se asocian en la obesidad? De entrada, la diabetes tipo 2, la diabetes mellitus. Enfermedades cardiovasculares, que también son el día a día de estas generaciones, que es la hipertensión arterial de entrada. Síndromes metabólicos, síndromes metabólicos, dislipidemias relacionados. Problemas ortopédicos, justamente porque el deterioro de las extremidades, sobre todo las inferiores, es mayor, justamente porque hay un sobrepeso, hay una carga mayor. Hay una carga mayor de este cuerpo, por lo tanto, las articulaciones de miembros pélvicos se ven más afectadas. También las de los hombros y también las de los codos. Dado que es una menor movilidad, estos pacientes se vuelven sedentarios, entonces, pues obviamente que el deterioro óseo es mucho más importante. Y luego problemas psicosociales, ¿sí? Nos enfrentamos al rechazo de la sociedad, nos enfrentamos al ya de adultos en las etapas adultas o incluso en las etapas de la juventud, la adolescencia, el ser rechazados por ser obesos. ¿Qué factores están implicados en el desarrollo de la obesidad y la enfermedad metabólica? La obesidad es una enfermedad compleja, bastante compleja, que alrededor de 108 variables, ¿no? Que pueden estar relacionados con el factor obesidad. La regulación del peso y la constitución corporal nos habla de un gasto de actividad simpática.
y nos lleva al sedentarismo. Ajá. Una baja actividad metabólica y por lo tanto una termogénesis baja. Esto nos implica un desequilibrio calórico. Esto comparado con una ingesta aumentada en densidad calórica y en cantidad, una ingesta energética por encima de los requerimientos y por lo tanto una regulación ineficaz del equilibrio calórico. ¿A qué me refiero con todo esto? Estamos hablando de niños que son sedentarios, ¿no? O tanto en etapa de la adolescencia o en la etapa pediátrica o incluso ya de adultos, son pacientes que realmente no están gastando energía. Y vemos ahora también, ¿no? Que les dan a los niños, ya les dan su videojuego, ya les dan su tablet, su teléfono, y se la pasan horas ahí sentados detrás de la pantalla. Entonces, eso lleva un círculo vicioso en el que hay una mayor ingesta, porque al final de cuentas sí hay una presencia de ansiedad en estos pacientes, y hay una mayor ingesta calórica, sobre todo por cosas dulces, ¿no? O comidas rápidas, o golosinas, ¿no? Hasta todo lo que contiene carbohidratos de alta densidad. Entonces, este niño está consumiendo mucha cantidad de calorías y no las está gastando. No hay un gasto como tal. No hay eh, no hay un equilibrio, vaya, en este consumo de calorías. Entonces, no hay un déficit calórico que nos permita disminuir esta cantidad de grasa corporal que este bebé tiene, este niño. ¿Y la lactancia materna puede proteger para el desarrollo de la obesidad y la enfermedad metabólica? Pues vemos que sí. Hay hormonas y hay tipos de alimentos en donde si tenemos un niño alimentado por fórmula, esta fórmula desata la bomba de insulina, el enteroglucagón, la neurotensina, la motilina y el péptido pancreático. En comparación con los niños que son alimentados con seno materno, con leche materna, hay cambios leves de nulos o nulos en hormonas en estos niños y hay una diferente disposición de grasa subcutánea desde los 6 días de vida. ¿Sí? Son niños que cuando son alimentados con fórmula contienen todas estas cantidades de insulina o incluso componentes que la leche materna tiene, en los cuales producen o provocan la saciedad de este niño. Entonces, comerán lo que sea necesario en comparación a la leche maternizada o a las fórmulas lácteas, en donde no hay un control de la saciedad. Entonces, estos niños van a estar consumiendo más. Lo veíamos también en la clase pasada, bueno, en el curso pasado, en donde veíamos los contenidos de la leche en comparación con las fórmulas y en donde hacíamos los cálculos de las cantidades de leche, ¿no? De fórmula, de los requerimientos, pues son cantidades mucho mayores en comparación a la leche materna exclusiva. La, este, para la prevención de la obesidad y utilizando la lactancia materna, tenemos que del 15 al 30% de reducción de la tasa de obesidad en adolescentes y adultos que fueron amamantados en la infancia. Esto es evidencia, ¿no? Esto está basado en estudios en los que hay evidencia de que la lactancia materna está directamente relacionada con la disminución de la obesidad. La relación entre la lactancia materna y el índice de masa corporal más bajo y concentración mayor de DHL en adultos es un estudio que se hizo en Framingham, ¿sí? Hay el DHL, que es uno de los componentes de la leche materna, que es un tipo de colesterol, vaya, el colesterol de DHL, que hay una alta concentración que también está involucrado con la saciedad del bebé, en donde esta concentración de colesterol eh,
va a ir disminuyendo paulatinamente, de modo que se mantienen menos de cantidad de colesterol en la etapa adulta. Estudios en gemelos, se hizo un estudio en gemelos donde estos fueron alimentados con leche materna y fueron 14 libras menos pesados, donde tenían menos peso que en comparación con gemelos alimentados con fórmula. Y estos gemelos alimentados con leche materna tenían menos posibilidad de alcanzar índices de masa corporal relacionados con la obesidad, tendientes a la obesidad. La duración de la lactancia materna es inversamente proporcional al riesgo de sobrepeso. Cada mes en la lactancia disminuye un 4% este riesgo. También es un estudio realizado en el 2009, ¿sí? En donde si una madre retira el seno materno a los 6 meses, aumentan las posibilidades de tener un niño obeso. Entonces, esa prevención desde el principio, desde los primeros días de vida, es importante. Entonces, vemos que no solamente estamos estipulando cosas que no han sido estudiadas, vaya, ¿no? O sea, se le ha hecho mucha investigación y pues a la fecha todavía estamos en pañales con respecto a investigación en lactancia. Sin embargo, pues ya los avances nos dicen que hablando en términos de obesidad, pues que la disminución de obesidad está directamente relacionada con la lactancia materna. Ahora, ¿cómo podemos proteger la lactancia materna? Primeramente, el índice de masa corporal de la madre, la importancia metabólica, el estado nutricional de la madre y el peso al nacer del recién nacido, ¿sí? También es importante estar valorando y estar manejando a esta paciente en toda su etapa de la gestación, ¿sí? Obviamente la prevención de una diabetes gestacional es bastante importante. El tipo de nacimiento, aquí son circunstancias muy importantes, el tipo de nacimiento. ¿Por qué? Porque el bebé cuando nace por parto, se genera una impronta microbiana, porque al pasar por el canal de parto, su piel, sus ojos, en sí todo él, se impregna de bacterias que a final de cuentas van a ser su impronta, ¿no? Su impronta microbiana o eh, se me fue la palabra, pero para cambiar la palabra de impronta, pero bueno, son las bacterias que van a estar comúnmente en su piel. Incluso hay un estudio que dice que el primer antibiótico que genera para sus ojos es precisamente la impronta microbiana o los microbios que tienen a través del parto. En comparación a cuando es una cesárea, donde no hay una impregnación de estos microbios, entonces es distinto. En dado caso que haya niños con prematurez, que ya lo veíamos en la clase pasada, en donde una leche materna pues es distinta, ¿no? De un bebé de término. El tipo de alimentación y si hay requerimientos de antibióticos o antiácidos. Bueno, regularmente en los bebés no utilizamos antiácidos, sin embargo antibióticos por alguna razón pues sí es importante. En cuanto a la microbiota sana, se refiere a una cosecha energética, un aumento de la adiposidad, una disbiosis, cuando hay cambio. Cuando tenemos un paciente nacido por cesárea, un bebé nacido por cesárea, en donde cambiamos la microbiota, se habla de una disbiosis, que ya no es precisamente la que debería. Aquí podemos estar hablando de que incluso hay una resistencia a la insulina o algún tipo de inflamación. Esto es referente más que nada a los pacientes con algún tipo de infección, por ejemplo, en el caso de las sepsis tardías en los bebés, en donde sí tenemos ya un deterioro, una ausencia incluso de alimentación, o sea, un ayuno, o bien
en pacientes donde tenemos alimentación por fórmulas lácteas y no seno materno, ¿sí? En estos pacientes justamente tenemos una resistencia a la insulina y podemos tener inflamación crónica. Sobre todo en bebés podemos tener inflamación crónica en este tracto digestivo. Recordemos que la valoración para el tiempo de llamarle crónico o agudo es distinto para los neonatos que para los adultos. En los neonatos no estamos hablando de 6 meses, sino ya a partir de 1 mes ya se considera crónico. En cuanto al centro de saciedad de los bebés, la leche materna contiene componentes, como los que mencionaba hace un momento, que regulan precisamente el apetito. La saciedad es regulada por la ingesta de hormonas como la leptina y la grelina y la adinopectina, que son las directamente relacionadas con el centro de saciedad. Entonces, estos bebés requieren menos cantidad en volumen de leche materna, por lo cual también su estómago se mantiene en su tamaño normal. En cuestión del centro de saciedad, relacionado con la alimentación por fórmulas lácteas, la saciedad se da más que nada por el volumen, ¿sí? Entonces, hacemos una distensión por la cantidad, por la capacidad gástrica de estos bebés. Eh, por ello, es más cantidad lo que le damos. Si vemos cuando tenemos lo veíamos también en la clase pasada, si vemos la leche materna, la secreción es en mililitros y prácticamente es por mitad comparado con los requerimientos de, de la fórmula láctea, ¿sí? Prácticamente es la mitad lo que se utiliza, justamente por el contenido de estas hormonas que les acabo de mencionar. La selección de alimentos, la cantidad y calidad de los alimentos, la densidad calórica y las altas proteínas de los alimentos. Esto es importante también al momento de hacer el cambio de la alimentación con leche materna hacia la integración de alimentos distintos de la leche materna, lo que se mencionaba como ablactación. La selección de este tipo de alimentos, porque también vemos que a muchos niños, como por costumbre, se les daban cosas dulces, entonces las cosas dulces sí tienen cierto agrado, les comentan, producen, perdón, cierto agrado, sin embargo, también disparan la bomba de insulina, lo cual produce ansiedad y el deseo por seguir consumiendo cosas dulces. Es un círculo vicioso también. Entonces sí es importante también tener alimentos dulces, sin embargo la glucosa se obtiene a partir de las frutas. Y ya hay una alta contenida de glucosa en eso. En cuanto a índice de masa corporal y el estado nutricional de la madre, y esto relacionado con el peso al nacer del bebé. Las madres con carencias nutricionales en los primeros meses del embarazo tienen una tasa mucho más alta de un hijo adolescente obeso. Entonces, aquí vemos la importancia también de estar manejando a nuestra madre, ¿no? De tener un control de embarazo correcto. Porque tan malo es que esté muy delgada como tan malo es que esté obesa. Cualquiera de las dos está relacionada precisamente con tener hijos ya desde la adolescencia obesos. Es posible que los centros hipotalámicos que regulan el apetito se alteren y se preparen para la escasez, ¿sí? Entonces, si tenemos una madre con esta delgadez, ya está predisponiendo hormonalmente a nuestro bebé. Entonces, los centros hipotalámicos del bebé se están programando de la misma manera. La lactancia materna debería ser la única experiencia nutricional en el recién nacido. Ya lo veíamos en sesiones pasadas, ¿no? Es la primera experiencia que deberían tener la lactancia materna y el contacto piel a piel. Esto, sin embargo, también debería ser la única, ¿sí? Un bebé que es alimentado con leche materna va a estar dando leche materna
y va a tener saciedad en el momento que ya no requiera ningún otro componente, ¿sí? En comparación cuando le damos fórmula, incluso hay madres que lo presumen, ¿no? Que presumen que el bebé hoy se tomó 4 onzas, cuando sus requerimientos metabólicos son de 2 onzas, ¿no? De leche materna. Y pues sí es importante que esta sea realmente la única experiencia. Se ve en casos en los que las madres son trabajadoras y que por alguna razón requieren cambiar o bueno, tener irse a trabajar y en su trabajo no tienen, en sus hábitos de trabajo no tienen el espacio para seguir dando leche. Esa es una. La otra es que dicen, ya me lo voy a ir retirando porque luego va a sentir bien feo que le quite el pecho. Pero realmente es idiosincrasia, realmente es una creencia de estas madres, porque estos bebés van a ir dejando de requerir el pecho conforme van creciendo. Entonces realmente es una situación fisiológica que les va mucho mejor. Cuando tenemos un neonato, o perdón, un niño que está siendo alimentado en seno materno y que está teniendo, colecho y contacto piel a piel, es un bebé que va a ser mucho más independiente a largo plazo. En comparación a bebés que son separados abruptamente de madre, ya llámese lactancia materna, llámese colecho, llámese contacto piel a piel, si hacemos esta separación abrupta, este niño va a requerir más de su mamá y de su papá que un niño que es amamantado hasta los 2 años. Entonces veamos qué importante es, ¿no? Al contrario de las creencias, al contrario de lo que dicen, de que mejor no lo dejo conmigo porque se va a acostumbrar y luego como me lo separo, es por el contrario. Si hacemos estas prácticas, este niño va a dejar de requerirlo en algún momento y se vuelve más independiente. Es importante mencionar también que la composición única de la leche humana es la impronta metabólica. ¿Qué bacterias vamos a tener en la impronta bacteriana intestinal? Hay varios, ¿no? Sobre todo lo más abundantes son lactobacilos y bifidobacterias, ¿sí? Que son parte de la flora intestinal. De ahí podemos tener presencia de Clostridium, bacteroides, streptococos y E. coli. De esto es importante, ¿no? Porque algunos están colaborando con la degradación de alimentos. Entonces, es como un factor que es importante que esté precisamente ahí. No ocurre lo mismo con pacientes que son prematuros, justamente no están todavía en este punto, por lo tanto su tratamiento pues, es distinto. Y de ahí que se modifique la leche materna para alimentar un recién nacido prematuro. Esta impronta bacteriana está determinada por forma de nacimiento y alimentación inicial, ¿vale? Si nosotros iniciamos con una alimentación a base de fórmula láctea, estamos quitando o evitando estas bacterias justamente, o precisamente los lactobacilos, ¿sí? Que no contienen precisamente las fórmulas lácteas. El efecto simbiótico e inmunomodulador de estas bacterias es importante porque justamente esta simbiosis hace que se degraden, como lo acabo de mencionar, se degraden los alimentos, ya sea la leche materna, para que sean de más fácil digestión para el paciente. Una determinante para el funcionamiento de la simbiosis del hospedero con la microbiota intestinal a lo largo de toda la vida, ¿sí? Justamente por esto. Y en algún momento nos dicen, ¿no? También, si este bebé no ha sido en la historia clínica de un bebé que tiene enfermedades diarreicas recurrentes y que no fue alimentado con seno materno, dicen, pues dale lactobacilos. Y le dan su suplemento alimenticio a base de lactobacilos, ¿sí? Pues, pudiéndolo prevenir desde el momento de nacimiento. Entonces, es importante nosotros como trabajadores de la salud, como servidores de la salud, que pongamos a nuestros pacientes en esta información, justamente para que ellos puedan tener toda la confianza
de lactar. Teniendo la información correcta, van a tener toda la confianza, ¿no? Para poder lactar a estos bebés. La microbiota, nuestro órgano metabólico oculto, es capaz de programar los genes humanos para el desarrollo de la salud, especialmente cuando se influencia en etapas críticas de desarrollo y maduración, ¿sí? Sobre todo los primeros años de vida, incluso los años, porque si nosotros no tenemos esta microbiota, justamente se va a ver reflejado hasta la adolescencia. ¿Cuál es la microbiota? Los prebióticos, oligosacáridos, nitrogenados, lactosa y la caseína. La caseína. Los prebióticos, lactobacilos y bifidobacterias, que producen justamente la simbiosis que mencionábamos. Y esto hace, pues, acá lo vemos como niños felices. Realmente niños felices. ¿Y por qué vemos niños felices más delgados? Pues porque justamente van a estar menos enfermos, porque van a tener menos cantidad de enfermedades como tal, ¿sí? Enfermedades intestinales, ¿sí? Por derivados desde la microbiota hasta los requerimientos metabólicos de todos estos. Entonces, incluso hay estudios donde dicen que se reducen la cantidad de presentarse algunos tipos de cáncer, a pesar de que haya en la familia, está derivado porque justamente estas células que en su momento mutan, las hormonas y los contenidos de la leche materna, hacen que esta célula esté completamente funcional, eficaz y que no tengan esa mutación. Muy bien. ¿Cómo está involucrada la lactancia materna sobre la obesidad? Si no tenemos lactancia materna, hay una desregulación del apetito, hay un aumento de la adiposidad porque se procesan de diferente manera las grasas de la leche materna van a ir a utilizarse donde se vayan a utilizar y realmente no se almacenan, sino se utilizan. Esto, al tener un acúmulo de grasa, un almacenamiento de grasa, obviamente nos deriva una resistencia a la insulina. Esto, pues, nos habla de una enfermedad metabólica y pudiera haber inflamaciones crónicas en distintas partes del cuerpo. Esto nos habla de una cosecha energética, en donde estamos, más que cosecha, es almacenamiento, ¿sí? En zonas ya con alteraciones hormonales también, este cuerpo va a estar almacenando por diferentes zonas. Obviamente, la falta de estos componentes y de estas hormonas de la leche materna va a hacer que se haya acúmulo por alteraciones distintas, por zonas distintas, ¿no? Por ejemplo, si hay antecedentes de hipotiroidismo, se va a almacenar en una zona. Si hay antecedentes de carencias o de aumentos de hormonas, como la testosterona, se van a acumular en otra zona, ¿sí? Entonces, la obesidad sí se marca de diferentes tipos y sí puede estar relacionada con el tipo de alimentación de leche de vaca, incluso con los hormonales que se estén utilizando con esta vaca, van a estar siendo, pues se los están dando al niño, ¿no? A este bebé se lo están dando todas estas cargas hormonales de la vaca. Justamente no, esas cargas hormonales no están valoradas en las regulaciones de la fabricación de los sucedáneos. ¿Cómo funciona la saciedad? La saciedad es la regulación del apetito. La saciedad es regulada por la ingesta de hormonas que les mencioné, la leptina, la grelina y la adinopectina. En el caso de la utilización de fórmulas lácteas, estos bebés son bebés que están haciendo animados o, o, o están siendo vigilados para que justamente se acaben toda la leche del biberón que les prepara.
¿sí? Porque si no, luego les va a dar hambre, o les va a dar hambre muy pronto, o luego se queda con ganas, ¿sí? Entonces, eso es justamente porque ese bebé no está teniendo regulación más que por volumen. La leche con composición que pueda deteriorar el mecanismo de control del apetito va a estar directamente relacionado con la obesidad. También la dinámica de insistir se perpetúa incluso cuando el niño crece, ¿sí? E incluso cuando ya es en etapas adultas. Luego vemos niños que, bueno, de hecho estos son los adultos que llegan a la taquería y piden 10 tacos para empezar. Y luego otros 10 para quedarme a gusto. Y luego que no, que me quedó un huequito y me como algo, algún postre, más el refresco, ¿sí? Justamente estos son este tipo de niños que están siendo programados desde bebés a consumir mucha cantidad de leche de biberón, mucha cantidad de sucedáneos y que su apetito está siendo regulado únicamente por el volumen. En etapas adultas, como la saciedad está dada por el volumen, estamos haciendo un agrandamiento del estómago, cosa que no pasa precisamente con la leche materna por estas hormonas que acabo de comentar, ¿sí? Entonces, nosotros estamos produciendo un agrandamiento de ese estómago, de modo que llegamos a una etapa en la que le metemos mucha cantidad de alimento y aún así no se siente saciada esta persona. Y es justamente por la capacidad del estómago. Entonces, también estamos distendiendo el esófago también, porque justamente ahí en el esófago, entre el esófago y el estómago, hay un esfínter que regula el paso, la cantidad de alimento que está pasando. Entonces, como no pasa todo el volumen que le estamos dando, también estamos teniendo una distensión de esófago, la cual hasta hay pacientes que dicen, hay personas que dicen, comí tanto que no puedo ni respirar, ¿sí? Justamente porque estamos teniendo una distensión importante ahí. Y esto está siendo programado precisamente desde la etapa de bebé. Ahora, acá, ¿qué es lo que quiero representar? Dice el niño, ellos creen que me moriré de hambre. Un bebé realmente va a comer lo que un bebé requiera, ¿sí? Y si nosotros obligamos a estos niños a comer más allá de lo que necesitan, justamente vamos a provocar esto. Los bebés o los niños no comen como los adultos, tienen cierta cantidad de requerimientos de acuerdo a su edad. Entonces, estos niños realmente van a ir, creciendo de la mano bueno, de acuerdo a su percentil por edad y por estatura y de acuerdo al nacimiento, no solamente eh, de acuerdo a los requerimientos que los papás piensen o de acuerdo a lo que vimos, lo que vemos de generaciones anteriores, como el hermano anterior, como los papás. Así que este niño realmente va a ser alimentado de esa manera. Igualmente, cuando tenemos un niño que todavía está siendo alimentado con seno materno, que todavía tiene hormonas de saciedad y que le estamos dando ya alimentos distintos de leche materna, esto va a producir que también la saciedad con alimentos distintos de la leche materna sea la correcta. Entonces, pues es un factor muy importante que tenemos que valorar. La regulación del apetito se da por las hormonas y las hormonas se dan de la secreción hormonal de la leche materna. Esto regulan los centros hipotalámicos del apetito y regulan el depósito de grasa corporal también, ¿sí? La saciedad es regulada por la ingesta de hormonas que mencionamos, la presencia de hormonas, estas hormonas en la leche materna, la síntesis y secreción mamaria de las hormonas que acabamos de mencionar, que regulan el apetito y aumentan la sensibilidad a la insulina. Regulan depósitos de grasa corporal, ¿sí? Porque esta leche no se va a almacenar, porque no va a haber, realmente si tenemos un bebé que no lo estamos dejando en carencia alimentaria, no requieren para nada eh, generar depósitos de grasa, ¿sí? No vamos a tener bebés obesos con leche materna. No hay niños que estén obesos por leche materna. Si les estamos agregando alimentos distintos, por supuesto que vamos a tener bebés obesos, pero pero si están siendo alimentados exclusivamente por leche materna,
no hay obesidad. En un breve repaso de los componentes de la leche humana, la leptina, dinopectina y glerina, que modulan el apetito y modulan patrones anabólicos exagerados, y los factores de crecimiento, que justamente van a estar directamente relacionados con crecimiento óseo, crecimiento muscular, eh, crecimiento y maduración de células, de todo tipo de células, incluyendo las células adiposas, y la maduración del epitelio intestinal, la maduración y crecimiento de las células del epitelio intestinal. Estas son muy importantes también, dado que son las primeras, o sea, ya lo mencionábamos también en otra clase, son las que están directamente relacionadas con la tolerancia de todos los alimentos y la reducción de diarreas, por diarreas agudas por alimentación. La obesidad y la alimentación con fórmulas nos va a dar un alto consumo de proteínas, factores de crecimiento similar al, a los pacientes con intolerancia a la insulina, la multiplicación celular, que nos va a llevar un mayor riesgo para la edad adulta, en donde vamos a tener adultos obesos. ¿Sí? En cuanto a la cantidad y la calidad de los alimentos que vamos a dar a estos bebés, si estamos dando alimentación con leche materna, tenemos un menor consumo de proteínas y se metabolizan de mejor cantidad, de menor calidad, perdón, de mejor manera, y por lo tanto tenemos menos requerimientos de energía, calorías, vaya. ¿Sí? Y eso nos representa bebés con energía, justamente con bastante energía para realizar sus actividades. Si damos alimentación con fórmulas, tenemos un alto contenido de proteínas que aumenta la secreción de IGF, el factor de crecimiento, y que está directamente relacionado con la resistencia a la insulina. Tenemos una densidad calórica con proteínas y alimentos insulogénicos. ¿Sí? De por sí, las fórmulas en sí son insulinogénicas. ¿Por qué? Pues porque detonan la bomba de insulina y hacen bebés que estén almacenando precisamente eso. Una de las razones es que estos bebés que están siendo alimentados con fórmula y que están almacenando es porque no tienen los requerimientos adecuados y se quedan con carencia. A pesar de que comen muchas cantidades, se quedan con carencia. Su metabolismo, su cuerpo lo recibe o lo asimila como carencia. Entonces, va y almacena porque sí tiene mucha cantidad de calorías que no está procesando, entonces va y almacena porque sigue en carencia. Entonces, ahora en cuanto al comportamiento del cuidador, si tenemos una alimentación al pecho, nos vamos hacia situaciones eficaces. Sin embargo, cuando el cuidador no está lo suficiente o no está en disposición, pues sí tenemos una ruptura, vaya, ¿no? De ahí de la conexión. Esto va a hacer que la regulación del bebé sea ineficaz. Su crecimiento y metabolismo va a ser de distinta manera. A lo mejor crecen más aceleradamente en los primeros años de vida. Sin embargo, son bebés que no son completamente sanos. En comparación con los niños alimentados al seno materno, en donde hay todos los contenidos que acabamos de ver, tienen un crecimiento y un peso sano. ¿Sí? Y todo tiene mucho que ver, bueno, es únicamente relacionado con la leche materna. Ahora, en cuanto a las curvas de crecimiento de peso y talla, es importante tener en cuenta que el bebé tiene mucho que ver esto tiene mucho que ver, perdón, con el nacimiento. Porque si tenemos un bebé que desde el nacimiento tiene peso bajo, que tiene restricción de crecimiento, y tenemos unos papás que tienen estatura baja, entonces no podemos obligar a este bebé que se vaya sobre el percentil superior o el promedio, ¿sí? Para estos bebés vamos a darle un estándar de acuerdo al cómo inició su vida. Si llega a un punto en el que va creciendo de manera regular y se acerca al percentil
intermedio, o bueno, promedio, sin necesidad de adaptaciones ni ningún tratamiento en el cual estemos obligando a este niño a crecer, pues es un niño finalmente sano, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de acuerdo a su mismo metabolismo y a su historia clínica. Entonces también es importante valorar ese aspecto. Hay personas que dicen que los gorditos son más bonitos, pues sí, pero no son sanos, ¿sí? Entonces veamos el impacto a la larga, ¿no? Tenemos bebés que son muy obesos y que a la edad adulta decimos, es que siempre fue gordito. Pues sí, pues lo obligamos a ser gordito toda la vida. No, pues cómo no va a ser gordito en etapas adultas. Y son adultos que no son sanos, que están siempre enfermos de algo, ¿no? Y sobre todo que empiezan con enfermedades crónico-degenerativas. Y bueno, a manera de conclusión, es importante tener saber que la leche materna tiene un efecto protector de la obesidad por todo el contexto que hemos tenido, justamente apoyado en estudios que ya se han hecho. La influencia de la impronta metabólica en los niños alimentados al seno materno es realmente la ideal. No así, no es lo mismo en los alimentados con fórmulas. El microbioma del niño amamantado y el obtenido por parto vaginal es la impronta bacteriana de igual manera. Hay aspectos conductuales sobre la forma de alimentar a los niños que pueden contribuir a la desregulación y su control del apetito. En este punto recordemos también que la forma de alimentarlos, si son bebés que son obligados a comer, más adelante entenderán que es una obligación comer y no es un requerimiento. Se ha detectado las hormonas en la leche, que son la leptina, glicerina y adinopectina, que pueden tener el papel en la prevención de la obesidad, justamente porque trabajan en el centro de saciedad. Existe la liberación de factores similares a la insulina que estimulan la multiplicación de células adiposas en niños alimentados con. Existen factores de crecimiento en la leche humana que tienen efecto protector para controlar la diferenciación entre las células adiposas. Algunas curvas de crecimiento para evaluar a los pacientes pediátricos son ya obsoletas, ¿sí? Para esto, pues hay que revisar nuestras curvas de crecimiento de acuerdo a la OMS, que son las mayormente utilizadas, y en base a eso vamos a ir adaptando de acuerdo a nuestro bebé. Bueno, y con esto terminamos nuestra primera clase, nuestro primer tema del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmelo saber.